11:16, Ceci, ¿lo logramos? Lo logramos. Lo logramos por fin. Parece que tanto hacer parabólica en la terraza de la radio, estamos logrando que las comunicaciones empiecen a funcionar y ahora estamos en comunicación con María Carpineta. ¿Nos escuchás, María? Sí, los escucho perfectamente. ¿Cómo están? Genial. Bueno, buen día y muchas gracias por esta comunicación con Miravoz. María Carpineta es médica pediatra del Servicio de Adolescencia del Hospital Ricardo Gutiérrez en la ciudad de Buenos Aires y nos comunicamos con ella porque hace unos días nada más hubo una disertación que coordinó la doctora María Carpineta que tuvo como nombre Aborto en el sistema de salud, de la legalidad a la voluntad. Y bueno, queríamos justamente charlar con vos sobre esta disertación y sobre toda esta temática que se está que está tan presente en las charlas cotidianas y que tiene que ver con el aborto seguro, legal y gratuito. María, quería consultarte por qué la temática del aborto se está empezando a discutir o se está discutiendo como un tema de salud pública. Bueno, primero gracias a ustedes por querer compartir el trabajo que hicimos en el hospital. Mira, la verdad que el tema del aborto es un tema que hace mucho tiempo los profesionales de la salud pensamos que es un tema de salud pública, sobre todo porque lo que todos sabemos es que las situaciones de aborto existen, pero no siempre se pueden dar condiciones que garanticen que este aborto sea de manera seguro, ¿no? Y no perjudique a la salud de la mujer. Claro. Entonces, desde ese punto uno lo entiende como un tema de salud pública, ¿no? Que tiene que ver con poder dar las condiciones necesarias para que todas las mujeres, en caso de que deseen o necesiten interrumpir un embarazo, lo puedan hacer sin poner en riesgo su vida. Cuando nosotros pensamos esta mesa en el Hospital de Niños, que es un hospital que tiene 142 años de historia y con una raíz muy fuerte centrada en la salud, en el binomio madre-hijo, ¿no? En esta cosa de madre-hijo, imagínate que fue como bastante difícil para nosotros poder llevar este tema. Sin embargo, bueno, dada el momento histórico que está atravesando el debate, se hizo como necesario que esto esté presente también en una mesa en el hospital, ¿no? Claro. Nosotros... Sí, perdón. Te quería preguntar justamente eso. ¿Es algo que se está charlando, que genera debates internos dentro de los trabajadores y trabajadoras de la salud? ¿Es un tema que genera rupturas? ¿O cómo lo tratan hacia adentro del sistema de salud? Hacia adentro del hospital pediátrico, la verdad que la temática se vuelve muy compleja porque nosotros tratamos con niños y niñas, y los niños y niñas no tienen actividad sexual, por lo tanto no se van a embarazar, ¿no? O eso es como el imaginario reinante. Sí. Ahora, lo real es que el hospital tiene población adolescente y población adolescente con características muy propias que tienen que ver con patologías crónicas, con una mayor tasa de sobrevida con los años, porque han mejorado los tratamientos, entonces pacientes que antes no llegaban a la adolescencia y a la adultez, ahora lo están haciendo, y muchos de ellos siguen transitando el hospital, y como son adolescentes, les pasan cosas como querer tener relaciones sexuales, y si esto no es abordado en la consulta con una consejería que les permita a ellos decidir de acuerdo a sus tengan o no alguna enfermedad, cómo poder cuidarse, lo que sucede después es que estos adolescentes vienen con un embarazo no intencional, ¿no? Claro. Entonces ahí se genera como un problema. Entonces, si bien no es un tema que está tan en discusión, sí es una realidad que nosotros hemos tenido a lo largo de los años situaciones en las cuales adolescentes con patología crónica han tenido un embarazo no intencional y se ha tenido que realizar una interrupción legal, muchas veces por causal salud o riesgo para la vida, ¿no? Claro. Entonces, cuando desde la Asociación de Profesionales se plantea esta mesa, se plantea también un poco
en función del debate sobre la despenalización del aborto que se está realizando en el Congreso. Sí, por supuesto. ¿Sí? Uh-huh. Con una necesidad de plantear esto, ¿no? Hay un marco legal, en nuestro país el aborto es legal hace casi 100 años, uh-huh, por causales, ¿no? Por eso en la mesa se llama de la legalidad a la voluntad, ¿no? O sea, digamos, con la base de que el aborto es legal en nuestro país por causales, la idea era debatir ese marco legal y además el nuevo proyecto de ley que tiene que ver con agregar a este marco de causales ya existente hace muchísimos años la voluntad de la mujer, ¿no? Y la voluntad hasta determinado plazo, que es lo que se plantea con el proyecto. Claro. Entonces, digo, de ahí el nombre que claramente tuvimos que como comentarlo, ¿no? Antes de empezar la mesa, ¿no? Sí. Y por supuesto otra cosa que tuvimos que comentar como muy fuerte fue, bueno, nosotros por supuesto que trabajamos para favorecer todas las instancias previas antes de que una mujer o una persona con capacidad de gestar esté en situación de querer interrumpir un embarazo, ¿no? O sea, uno trabaja muchísimo sobre la información claro, para que los adolescentes puedan decidir y sobre el acceso a los métodos que también son efectivos en nuestro hospital, sobre todo en el servicio de adolescencia. Claro. Sí, por supuesto. En ese sentido, ¿qué rol hoy están tomando, además de esta disertación que se generó en el Hospital de Niños, pero más allá de eso, en lo cotidiano, qué rol están tomando los trabajadores y trabajadoras de la salud en el debate y en la difusión de información respecto a este tema? ¿Hay una participación activa en este sentido? Sí, yo creo que, somos muchos los profesionales que estamos movilizados y que la movilización tiene que ver justamente con estar cerca de situaciones, ¿no? Que nos han como motivado a estudiar el tema, a poder acompañar a personas que quieren interrumpir el embarazo, que tienen que interrumpirlo. Entonces, desde ese lado, los profesionales que estamos con situaciones cotidianas que nos mueven a ser como activistas de la práctica, estamos como desde hace muchos años, ¿no? Tratando de garantizar, de acuerdo a las condiciones en las que uno trabaja, que una mujer o una persona con capacidad de gestar tenga que interrumpirlo, lo puede hacer en condiciones seguras, ¿no? Claro. Por otro lado, hay como otra gran cantidad de profesionales que probablemente por cuestiones primero de su práctica y no estar cerca de situaciones, claro, y después por cuestiones de creencias personales, ¿sí? Y las creencias personales son muy fuertes cuando uno tiene poca información, ¿no? Sí. Desde los profesionales, hacen que no estén demasiado a favor. Claro. Lo interesante de los que no están demasiado a favor es que los argumentos que utilizan para no estar a favor son poco fundamentados, ¿no? Uh-huh. Son como bastante difíciles de sostener. Sí. Por eso yo creo, por ejemplo, que en la mesa de nuestro hospital, que es un hospital que tiene como una raíz, como yo te decía, como muy patriarcal sobre claro, cuál es el rol de la mujer, que es una mujer cuidadora, ¿no? Y que tiene que ser madre, ¿no? Y conjunción de la madre y el hijo, ¿no? Y cuestionar muy poco, ¿no? Los roles de género establecidos. Era interesante plantear esta mesa y nosotros pensamos que iba a haber como mayor disenso. Lo que yo creo hoy es que, por un lado, el que fue a la mesa probablemente esté como más interesado en la temática y se haya acercado por eso. Uh-huh. Y por otro lado, porque ya es como difícil argumentar sólidamente por qué no estar a favor, ¿no? Uh-huh. De la despenalización o de este nuevo proyecto de ley. Sí, se ve en el Congreso, es justamente claro, eso, ¿no? Se ven las disertaciones, entonces, que hay, las que justamente se manifiestan en contra de la legalización del aborto tienen un sustento casi nulo. Incluso estaba justamente viendo que en esta disertación se mencionó una cuestión que tiene que ver con la declaración, con la definición que la Organización Mundial de la Salud hace de lo que es la salud, que es el estado del bienestar físico, mental y social, y que en ese caso hasta una de las causales que ya existe para interrumpir legalmente un embarazo, garantizaría una interrupción en el caso de que una mujer sintiera que su salud social o psíquica está en riesgo.
¿no? Como que siempre Claro. se interpreta que la salud tiene que ver con una cuestión más biológica, ¿no? Y hasta desde ese lado se puede ir disolviendo totalmente los argumentos, esto que decías. Sí. Sí, Y discúlpame, lo que yo creo es dale. esto, que ya no queda bien, ¿viste? Decir Claro. que uno, Claro. por lo menos no queda bien socialmente o, digo, profesionalmente, por ejemplo, en una mesa como la que hicimos nosotros, ¿no? Entonces, digo, eso es como interesante y me parece que es como una ganancia Ujú. que tenemos como sociedad a partir del debate, ¿no? Independientemente cómo termine, digo, dictaminando, aprobándose o no, me parece que hay como una cuestión que ya está instalada, Claro. que es esta de que ya no se puede decir cualquier cosa sobre el tema, ¿no? Sí, Digo, que sí. como para defender cualquier posición hay que tener argumentos sólidos y los que no defienden la salud de las mujeres en este caso no están encontrando argumentos sólidos. Entonces, por lo menos públicamente, ¿no? Están como se están callando, ¿no? Están silenciando como sus opiniones o guardándolas más para el privado. Y eso Sí. me parece como realmente interesante y una ganancia plena para nosotros como sociedad, ¿no? Sí, y algunas personas incluso empezando a replantear esa postura. Tal vez Bueno, en el sí. fondo a empezar a replantearla de a poquito. No en todos los casos, pero acá se ríe mi compañero Pablo Cufré que te quería hacer una pregunta también. Buen día, Sí, María. ¿Me hola. escuchás? Sí, te escucho, ¿cómo estás? Perfecto, bueno, buenísimo. Justamente yo estaba pensando en esto, en la práctica cotidiana, digamos, de ustedes en el consultorio, digamos, en el hospital, los pacientes o los padres o, digamos, la comunidad en general, ¿habla de esto, se lo plantea, se lo pregunta, opina respecto de este debate? ¿O es algo que está instalado en otro nivel y se genera por ahí, podría generarse un microclima de eso? No, los pacientes hablan, los pacientes consultan más, Sí. sobre todo, bueno, yo trabajo con población adolescente y digo, a raíz del debate y de como la visibilidad como sociedad que está teniendo el tema, los adolescentes lo consultan, están como muy abiertos, te hablan, vienen con la mochila, con el pañuelo colgado, o Ujú. sea, es muy interesante lo que uno recoge, ¿no? Y por otro lado, por ejemplo, en la mesa, cuando se habló de las cifras, nosotros, bueno, en la mesa hubo como una invitada que dio todo el marco legal y después hubieron representantes de los programas tanto nacional como de la Ciudad de Buenos Aires, y específicamente en la Ciudad de Buenos Aires se mostraron las cifras de cómo los casos de interrupciones legales en la ciudad fueron aumentando del 2014, fueron como triplicándose los números, ¿no? Tanto que en la Ciudad de Buenos Aires el año pasado se hicieron casi 1.600 interrupciones legales, ¿no? Y cómo Sí. Claro. fueron mostrando cómo cada vez más efectores de salud, como al principio estaba muy... había uno o dos prestadores, ¿no? Hospitales que que posibilitaban la práctica. Después, con el tiempo, se fueron sumando un montón, inclusive hospitales como el nuestro, que es un hospital pediátrico, ¿no? Claro. Y lo interesante de esto es que el 75% de las interrupciones se dieron en el primer nivel de atención, que son los centros de salud. Y eso implica Ajá. que se dieron interrupciones con pastillas en el domicilio, ¿no? O sea, interrupciones ambulatorias con el uso de misoprostol, que es lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que es una práctica como de calidad, ¿no? Sí. Y Sí. que esto sea así implica que es una atención de calidad porque se dio, el diagnóstico del embarazo fue temprano, la posibilidad de consulta y la respuesta a esa consulta también fue temprana, ¿no? Y eso Claro. en parte habla de, por un lado, una escucha mucho más empática desde los centros de atención, y por otro lado de lo que sucede con las mujeres, ¿no? Y cómo las mujeres se van contando entre ellas dónde pueden ser atendidas en caso de que tengan un embarazo y no quieran o no puedan continuarlo, ¿no? Entonces digo, como la pregunta de ustedes tiene que ver con esto de qué le pasa como a los usuarios del sistema de salud. Sí. Ujú. Bueno, los usuarios empiezan a saber dónde tener que consultar, ¿no? O empiezan a saber que hacer una consulta por este tema es una situación posible y que van a tener desde el sistema de salud una respuesta, ¿no? Y esto claramente habla de una ampliación de derechos hacia las Eso. mujeres.
Exactamente. Para ese lado iba la pregunta, justamente, ¿no? Sí, sí, sí. Ampliación de derechos y ampliación de conciencia también, de no solamente de quienes trabajan en el sistema de salud, sino de la comunidad. Justamente a partir de esto, de poder charlarlo y dialogar y que se generen este tipo de charlas como la que organizaron en el Hospital de Niños. La verdad que son justamente signos de esto, ¿no? De que se está poniendo sobre la mesa una problemática que durante muchos años estuvo sumamente oculta. Así que bueno, sí. Perdón, quería aclarar algo más. Cuando uno atiende a una mujer, ¿no? Que con causales de interrupción legal y puede facilitarle que la mujer realice la práctica en condiciones seguras, lo siguiente que se hace es ofrecerle algún método anticonceptivo para que no vuelva a tener un embarazo no intencional, ¿no? Claro. Y digo, esa sería como una práctica completa en salud y eso es una manera de seguir previniendo embarazos no intencionales, ¿sí? Claro. Y eso es una atención de calidad. Entonces, no solamente la mujer puede resolverlo de manera segura, sino que estamos asegurando que no vuelva a repetir una situación en un momento que la mujer no lo desea, ¿no? Claro, por eso las 3 patas que la campaña por el aborto seguro, legal y gratuito sostiene, que tienen que ver con la educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y el aborto legal es el último recurso y es precisamente para no morir y para hacerlo en una situación de contención y de seguridad digna que todos y todas merecemos. Así que bueno. María, totalmente, pero digo, sí. La práctica de la interrupción legal, sí, termina, ¿no? Asegurándole a la mujer la accesibilidad a un método para que no vuelva a repetirlo. Claro. ¿Sí? Eso me parece como importantísimo porque eso habla claramente de la atención de calidad que se está ofreciendo desde los servicios públicos de atención. Totalmente. Bueno, María, muchísimas gracias por esta comunicación con Miravoz, con la FM Carpin City. Desde acá, desde Carpintería San Luis, te mandamos un abrazo y te agradecemos nuevamente. Y bueno, y seguimos en contacto, ¿sí? Por este tema y por algunos otros temas que puedan surgir. Muchísimas gracias. Dale, un placer. Un beso a todos. Chao, chao. Gracias. Chao, chao.